Buenas tardes, maestra. A continuación hablaré acerca de algunas recomendaciones de uso de un modelo y flujo de desarrollo de software dentro de nuestro proyecto. Bueno, el modelo que nosotros escogimos para nuestro proyecto fue el modelo de proceso de prototipo, ya que este consta de un desarrollo evolutivo, así como es un modelo que se tiene que llevar a cabo en el menor tiempo posible y utilizar el menor número de recursos posibles. Ok, en la parte de comunicación. Bueno, en la parte de comunicación es donde nos vamos a integrar como equipo y vamos a empezar a hablar acerca de las ideas que tenemos. El plan rápido, como lo dice, es formar un plan con ciertas herramientas para poder llevarlo a cabo. El modelo de diseño rápido es un modelo donde vamos a plantear aspectos visibles para el usuario, es decir, los diseños de los prototipos, etcétera. La construcción del prototipo es donde vamos a construir de acuerdo a las ideas, a las herramientas y al diseño que ya teníamos anteriormente planeado, lo vamos a llevar a cabo para avanzar a la siguiente etapa que sería el desarrollo, la entrega y la retroalimentación. En la retroalimentación es donde vamos a llevar a cabo cada uno de los participantes los fallos y los errores que tuvimos dentro del proceso para poderlos mejorar y así entregar un buen producto. Ok, el proceso de flujo. El proceso de flujo que nosotros vamos a aplicar fue el proceso de flujo iterativo. Se nos hizo muy interesante ya que este es muy parecido al lineal, solamente que en este se repiten cada uno de los procesos. Nosotros lo denominamos como el proceso de prueba y error, ya que cada paso consta de un bucle y este bucle lo que nos hace es repetir el mismo proceso hasta que esté mejorado. Es decir, la comunicación y la planeación se van a repetir constantemente, porque ahí es donde se muestran las ideas de cada uno de los integrantes y las herramientas y todo lo que se va a utilizar. Entonces es importante que se repita hasta que quede bien para avanzar a la próxima etapa que sería el modelado, que igual consta de un bucle, el cual nos permite checar y verificar cómo es que se va a llevar a cabo. La construcción se conecta con la comunicación, es decir, para construir un buen modelo y un buen proceso de flujo, tenemos que tener bastante comunicación los integrantes del equipo en ese proyecto. Y por última parte tenemos el despliegue, que es cuando ya terminamos el proceso y el flujo, también el modelo de nuestro proyecto y vamos a esperar los resultados obtenidos. Bueno, pues estas son algunas recomendaciones de lo que es el modelo y el flujo que vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Que tenga una bonita tarde. Buenas tardes. A continuación, yo procederé a explicar lo que son las características tanto del flujo de proceso como del modelo de proceso. Iniciamos por las características del flujo de proceso y comenzamos aclarando que el flujo de proceso que nosotros utilizamos para nuestro proyecto es el flujo de proceso iterativo, con el cual a continuación tenemos una breve descripción del mismo y tenemos que dice que es el segundo tipo de flujo de proceso y este se realiza de la misma manera que el anterior, pero en este se pueden repetir una o varias veces la misma actividad según sea necesario sin pasar a la siguiente. A lo que se refiere al decir que es el segundo tipo de flujo de proceso es el tipo de flujo de proceso que sigue después del flujo de proceso lineal y dice también que se realiza de la misma manera, con lo cual sabemos que se realiza con las mismas fases, salvo que en este se puede repetir una o varias veces la misma actividad para, por así decirlo, tenerla hecha de una manera más correcta. Comenzamos con las características y tenemos que la primera es que el proceso reconoce que es práctico dividir grandes proyectos en proyectos más pequeños o mini proyectos, lo cual se refiere a que se puede considerar cada etapa del proyecto como un proyecto pequeño dentro del mismo proyecto, con lo cual se le puede dar más importancia a la fase que se requiera y a la cual se le va a realizar o se le va a tomar en cuenta como un mini proyecto. Como segunda característica tenemos que cada mini proyecto comprende una iteración que resulta en un incremento, con lo cual sabemos que una iteración incorpora un conjunto de tareas que son organizadas libremente pero en forma de secuencia. A continuación, en las siguientes dos características explicaremos a fondo lo que es una iteración y
tenemos como siguiente característica que una iteración puede abarcar la totalidad de los flujos del proceso. Lo que se refiere es que cada iteración puede comprender o cada mini proyecto puede tener todas las etapas del proceso, las cuales son comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Todas esas etapas pueden ser incluidas dentro de cada mini proyecto, según se requiera. Y como última característica tenemos que las iteraciones son planificadas con base a los casos de uso. Esto se refiere es que dependiendo de qué fase se utilice van a ser las actividades que se realicen. En el caso de las primeras dos fases, las cuales son comunicación y planeación, la iteración se centrará en actividades de gestión, de requisitos y de diseño. Las siguientes dos fases, las cuales son modelado y construcción, la iteración se centrará en actividades nuevamente de diseño, pero en esta ocasión se centrará también en actividades de implementación y en actividades de prueba. Y finalmente, en lo que es la última fase, que es la fase de despliegue, la iteración se centrará en actividades de prueba y en actividades de despliegue propiamente. Bueno, continuando explicaremos lo que son las características del modelo de proceso, aclarando nuevamente que el modelo de proceso que nosotros utilizamos en nuestro proyecto es el modelo de prototipo. De igual manera tenemos una breve descripción del mismo que dice que este modelo consiste en la creación de un prototipo con una idea de la presentación final del software. Se le presenta al cliente y con el cual el cliente puede hacer observaciones y sugerir ideas para el desarrollo de su software. A lo que se refiere básicamente es que se creará un prototipo del software final a desarrollar, lo cual es básicamente similar a la creación de una fase beta del software, lo cual sirve para implementar tareas planteadas por el cliente, pero con la opción de que cada que se realice un prototipo, el cliente mediante una retroalimentación puede sugerir nuevas funciones del software o quitar funciones del mismo para que el siguiente prototipo pueda ser más parecido a lo que será el software final en este caso. Como características tenemos que la primera dice que es una aplicación que funciona. A lo que se refiere es que cada prototipo que se realice va a funcionar y va a ser una fase de... Como características tenemos la primera que dice que es una aplicación que funciona. A lo que se refiere es que cada prototipo que se presente va a ser una versión del software, salvo con funciones más o funciones menos que se requiera. En otras palabras, cada prototipo va a ser una versión que funcione del software. Como siguiente característica tenemos que dice que su finalidad es probar varias suposiciones con respecto a las características requeridas por el sistema. A lo que se refiere es que la finalidad de cada prototipo es revisar múltiples escenarios de acuerdo a las necesidades que debe cubrir el software planteadas por el cliente. Como siguiente característica tenemos que se crean con rapidez. A lo que se refiere es que la creación de cada prototipo debe ser rápida, con lo cual tenemos que las fases van a ser una planeación rápida, una creación de diseño rápida para que no se invierta mucho tiempo en la creación de estos prototipos. Tenemos como siguiente característica que evolucionan a través de un proceso iterativo. El proceso iterativo ya lo explicamos anteriormente y pues básicamente se refiere a que cada prototipo va a ser un proyecto que se realice, lo que significa que va a tener las mismas etapas o fases del proceso final dentro de un prototipo. Y como última característica tenemos que tienen un bajo costo de desarrollo, a lo que se refiere es que no se necesita hacer un gasto muy exagerado de dinero o de recursos para la creación de estos prototipos. Mi nombre es Jiménez Ponce Cintia Karen y me toca exponer las ventajas y desventajas del flujo iterativo. Este tipo de flujo fue elegido por nosotros para nuestro proyecto. Una de las ventajas es el análisis de avances. En esta etapa, al fraccionar el proyecto en varias etapas, el equipo de trabajo, o sea, nosotros tenemos la posibilidad de analizar los resultados en cada una de estas etapas. Y podemos, al momento de analizar las etapas del proyecto, nosotros podemos incorporar mejoras para la entrega final. El manejo de riesgos. En esta etapa, el modelo de planificación por secciones
también permite la evaluación de riesgos que pueden irrumpir durante la ejecución del proceso. O sea, hay algunos riesgos que nosotros debemos de analizar antes de correr el programa. ¿Para qué? Para que no tengamos errores al momento de correrlo o fuga de información o de datos. Otra de las ventajas es la retroalimentación. Es una de las características de los métodos de vida iterativos más comunes. Al plantear un desarrollo dosificado, cada fase proporciona el diálogo entre el equipo de trabajo y el líder de proyecto. Y por supuesto, en algún momento, si se llega a ver a un cliente, pues igual en el cliente. Debe de haber mucha retroalimentación entre el equipo. ¿Por qué? Porque si a alguien se le ocurre una idea o a implementar algo que sea viable para el proyecto, pues se le puede hacer sin ninguna discrepancia entre algún otro integrante del equipo. Otra de las ventajas es la flexibilidad, no solo en cuanto a la introducción de cambios, sino también en las situaciones en las que los objetivos no hayan sido claramente definidos desde el inicio. A lo mejor nosotros podemos ir ya hasta en la fase de despliegue o en la de construcción, o incluso haber acabado ya el proyecto y a lo mejor el proyecto no alcanza las expectativas que nosotros planteamos desde el inicio. Pues nos da esta flexibilidad de podernos regresar a la etapa en la que no nos gustó, en la que nos desfasamos, para poder implementar y de esta manera aterrizar las ideas que se plantearon desde el principio del proyecto. Hay unas desventajas que pues nosotros como equipo no las manejamos como desventajas como tal, porque no tenemos una comunicación con algún cliente por el momento. Pero estas desventajas son la disponibilidad del cliente. ¿Por qué la disponibilidad del cliente? Porque el cliente debe de estar durante todo el proyecto, dado que debe de participar de manera continua. El inicio de interacción en el cliente debe de detallar previamente los requisitos que se van a desarrollar en el proyecto. Y en la finalización de cada interacción, el cliente ha de revisar los requisitos desarrollados. Y hay veces que pues no se cumple este punto, o a lo mejor por accesibilidad del cliente, por manejo de horarios o por espacios, pues no se puede. Y otra de las desventajas es la relación con el cliente, que debe de estar basada en los principios de colaboración de ganar-ganar. Porque esto, pues más que tratarse de una relación entre el equipo de trabajo y el cliente, pues cada parte únicamente debe de ver su beneficio a corto plazo. Ambos deben de ganar, nadie debe de perder. Otra de las desventajas es que cada interacción debe de estar como resultado los requisitos terminados. Esto quiere decir que de alguna manera el resultado debe de ser realmente útil para el cliente y no debe de dejar tareas pendientes para futuras interacciones o para la finalización del proyecto. Nosotros elegimos el modelo de prototipo. Las ventajas. Una de las ventajas del modelo de prototipo es la modificación del sistema en etapas tempranas de su desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que el éxito del uso del prototipo depende de qué tan pronto y con qué frecuencia se reciba la retroalimentación del usuario para hacer los cambios y adecuarlos a las necesidades actuales. Es muy importante que nosotros como equipo detectemos muy pronto la frecuencia de la retroalimentación, con qué frecuencia estamos haciendo esta retroalimentación y qué podemos implementar para llevarlo a cabo. Otra ventaja es que a nosotros como desarrolladores igual nos permite darnos cuenta de lo que requiere en algún momento el cliente y que también nos permite ver cómo va avanzando el proyecto. Otra de las ventajas son los cambios iniciales durante el desarrollo de un proyecto.
a veces son menos costosos en la mayoría de los casos, porque si se realizan en estas etapas tardías, pues como el prototipo debe cambiar varias veces la flexibilidad y la adaptabilidad, pues da la pauta del cambio. Esta pauta del cambio pues la da la retroalimentación por sí misma, la cual nos permite conocer la opinión del usuario sobre los cambios de entrada o alguna salida de algún proceso, o a nosotros mismos como el equipo. Si no nos parece alguna entrada o alguna salida del proceso, pues se cambia. La administración pues es en tanto un poco difícil, pero pues dicha dificultad es el manejar el prototipo como un proyecto dentro de un ciclo de desarrollo de sistema, sin perder de vista cuál era su propósito. A lo mejor podemos meter un montón de registros o un montón de etapas, pero pues todas se deben de cumplir sin desviarse pues el propósito del proyecto, y muchas veces pues sí se desvía. Otra desventaja pues es adaptarlo como el sistema final. Los usuarios y los profesionales del sistema a veces pueden considerar al prototipo como el sistema final cuando aún está incompleto. ¿Por qué? Porque ya desarrollamos todas las etapas, y como el mismo modelo nos permite terminar todas las etapas y regresarnos a revisar si alguna de ellas está mal, pues muchas veces se puede interpretar como que ya está terminado, o a lo mejor tú piensas que ya está terminado y pues no es así. Al momento de correrlo te puede surgir un error. Entonces pues sí es una desventaja un poco grande, pero esperemos que no pase. Surgen cambios imprevistos que retrasan el progreso. A veces hay cambios que pues a lo mejor ya estás terminando el proyecto y pues te surge, ¿no?, un cambio desde atrás, desde a lo mejor desde la planeación o en el mero desarrollo, y pues esto va a retrasar el progreso de tu trabajo, si es que ya lo terminaste o no lo has terminado. El desarrollador y el cliente también tienen poca comunicación al inicio del proceso. Y pues bueno, estas fueron las ventajas y las desventajas, y en mi punto de vista pues son muy similares a las de nuestro modelo de flujo que nosotros quisimos, que era el iterativo. Tiene como que algunas etapas que son similares y pues algunas ventajas que igual son similares, y nosotros lo quisimos implementar. ¿Por qué? Porque pues es más que nada prueba y error. Nosotros debemos de probar el proyecto para ver si no tiene ningún error, si va bien, qué nos hace falta. Entonces pues eso fue lo que nos llamó la atención, el prueba y error. Y pues de mi parte eso es todo. Muchas gracias por su atención.